Y así es el festival Quedarte en Casa, de la palabra del saludo de Yamila Cafrune a la presencia de otro amigo, de otro vecino, de un hombre que nos va a venir a hacer un poquito de revisionismo, invitar a la reflexión, al pensar, como lo hace siempre con sus libros o en Radio Nacional, en la folclórica, también como cuerpo directivo de Argentores, guionista, escritor. Bienvenido, Pedro Patzer, ¿cómo estás? Bueno, Santi, un gusto de estar acá, de estar tan rodeado de gente con la sensibilidad y de quilmeñas y quilmeños, que es una manera de volver a casa, ¿no? El otro día pensaba con algo que estamos escribiendo que tiene que ver con el tren Roca, que uno siempre va donde queda la madre, y mi madre está descansando en los jardines de Quilmes, y uno siempre es de donde está la madre, el destino es la madre, venimos de la madre y el destino es donde descansa nuestra madre, ¿no? Nuestro territorio siempre es donde está nuestra madre. Los escuchaba hablar de Quilmes y pienso en eso, que siempre mi norte será el sur y será Quilmes, porque ahí está mi madre hecha un jardín. ¿Vos dónde naciste, Pedro? Acá en Quilmes, pero ¿en qué barrio particularmente? En Quilmes Oeste, en la En el clínica oeste. San Ramón, y viste cómo es Quilmes, que la frontera la divide una vía, ¿no? Quilmes Ujú. Oeste y Quilmes Este, y en esos Quilmes Estes y Quilmes Oestes hay muchos mundos, hay muchos países, hay muchas historias, hay muchas culturas que a veces la dejamos perder, ¿no? Como agua entre la mano, pero hay muchos Quilmes en Quilmes y yo soy de Quilmes Oeste. Y dentro de esos muchos Quilmes, cuando alguien de afuera te pregunta o nos pregunta qué es Quilmes, ¿qué reseña le podrías decir? ¿Qué resumen para definirla? Y yo primero digo que es el país de la sudestada. Yo creo que a nosotros nos pasa, a los quilmeños y a las quilmeñas nos pasa con la sudestada lo que le puede pasar a un cuyano con el sonda. A nosotros la sudestada nos interpela, nos hace preguntas, pero a la vez viene con un montón de confesiones antiguas. El río a los quilmeños siempre nos trae antiguas confesiones. Y Quilmes es eso que está entre la sudestada y que está entre los espíritus de los Quilmes, que si escuchamos un poquito, si tenemos la sensibilidad de conectar con ellos, podemos ver que hay otros cantos, que los Quilmes están cantando, que los Quilmes están con su canto sagrado tratando de conectar con nosotros. Entonces lo que le digo es eso, que Quilmes es algo que sucede entre la sudestada, entre los viejos y antiguos, pero siempre llenos de porvenir cantos de los Quilmes, y en el deambular de Churrinche, el ciudadano ilustre de Quilmes, en inolvidable Churrinche. Ojalá, querido Santiago, algún día la calle Rivadavia deje de llamarse Rivadavia y pase a llamarse Churrinche. La vida que entra en 354 años, ¿no? Toda Sí, la vida que cabe ahí sí, y que muchas veces desconocemos también porque nos invitan a que nos olvidemos de eso. Venimos de 4 años sí, en los que sí, nos invitaban un poco a sí, desprendernos de nuestro sí, pasado y a sí. ocultarlo y olvidarlo, ¿no? Y está bueno esto, de reivindicarlo y de darle su lugar en la historia, pero también de construir desde el presente esa historia. Sí, tal cual, porque esto que vos estás haciendo, esto de los muchos Quilmes que hay en Quilmes, esto que de nuestros niños y nuestras niñas se pregunten por qué su calle se llama como se llama. Yo vivía en la calle Bombero Sánchez, por un bombero que murió en un atentado, y por Ujú. qué se llama Bombero Sánchez, y por qué se llama Rodolfo López, y por qué se llama Andrés Baranda, y por qué se llama Quilmes. ¿Y por qué se llama Quilmes? ¿Es Quilmes con Q o es Quilmes con K? ¿Por qué se llama Quilmes? Y por eso decía que nosotros transitamos, vivimos, crecemos, amamos, enterramos a nuestros muertos entre rituales sagrados, entre ecos sagrados, entre cantos sagrados que trajeron los Quilmes desde los valles calchaquíes. Y eso está entre nosotros, Santiago. Eso está entre nosotros. Yo me acuerdo cuando Quilmes no podía ascender, que le echaban la culpa a una bruja, a una brujería que habían hecho. Yo soy hincha de Quilmes. Sí, Y, y en realidad yo creo que hay algo mucho más poderoso en Quilmes que todos nosotros tenemos que ver. Hay alaridos de hace siglos ahí. Y nosotros tenemos que pensar en esos alaridos, conectar con esos alaridos y poder ver si de esos alaridos nace o la identidad que todos necesitamos que tenga Quilmes de una vez, que tenga su identidad,
que no venga cualquiera a vendernos un postrecito como ha pasado en los últimos años, ¿no? Sino que podamos, como veo que están haciendo ahora, construir nuestra identidad, encontrar nuestros verdaderos espejos, Santiago. Lo invito para cerrar la charla, Agustín Ronconi, bueno, amigo que está apadrinando culturalmente este festival Quedarte en Casa aún. Si lo querés saludar a Pedro, Hola, que está ahí en... Hola, para que me acomodo ahí. ¿cómo ¿Cómo estás, estás? Pedro? Un gusto. Bien. No, el gusto mío, te escuchaba, disfrutaba de Violeta Parra y de todo. Bueno, Arbolito es algo que vengo disfrutando hace tiempo, así que te agradezco. Bueno, un placer. Che, y vos estás en Radio Nacional, ¿no? Sí, 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 ahora estamos trabajando con Bien, las 49 radios nacionales, ahora me toca estar ahí, y bien. estamos armando una radio por los 100 años de la radio también, así que estamos felices, sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Sí, nosotros de Arbolito somos este, amantes de todo lo público Sí. porque nos han abierto las puertas siempre, digamos, como banda independiente que fuimos ahí arrancando, ahí remando en muy de a poco. La radio, sin conocernos prácticamente nadie, siempre nos abrió la puerta. Y bueno, es un espacio que queremos muchísimo, como la televisión pública también. Así que bueno, Es que buenísimo que Arbolito, estés ahí y sí. ya nos encontraremos cuando pase esto. Es que Arbolito realmente es un aporte, ¿eh? Es un aporte en serio, no es algo que pasa, no es un copiar y pegar, ha sido un aporte para la cultura Arbolito. Bueno, muchas gracias, che. Les Gracias. invito aquí el libro que sacó el año pasado, fue que lo sacaste, Pedro, El taller, Sí, el canto interior de la Argentina. Y acá se habla de Churrinche, acá se habla de la sudestada. Les invito a que lo vayan a buscar porque es imperdible. Pedro, de corazón, te agradecemos, codazos a la distancia y gracias por sumarte al Festival Quedarte en Casa. a ustedes un honor y gracias Quilmes por tanto. Hasta Chao, pronto. Pedro, gracias. Chau, chau.